Bienvenidos a nuestro programa de estudio bíblico de miércoles y estaremos abordando del Evangelio según Juan. El tema es la puerta y las puertas. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos siguen a nuestros canales o plataformas de YouTube y Facebook. YouTube puede usted encontrar listas de reproducción y para facilitar consultar cualquiera de los estudios anteriores. Entonces vamos a iniciar con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque todo lo que recibimos proviene de ti y porque tú eres el que has hecho la donación de tu palabra para nosotros. Escrito está que para siempre permanece tu palabra en los cielos y nosotros estamos en la tierra, pero también trajiste como la luz a este mundo de oscuridad que era tu palabra y nos la has dado. Y por eso hoy te pedimos que tu poder del Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender la porción que nos toca comprender en este día de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, seguimos entonces con el Evangelio de Juan y el versículo 6 del capítulo 10. Bueno, en el capítulo 10 ya hablamos un tema sobre la puerta. Dijimos que en la puerta está, en la antigüedad, las puertas eran muy importantes para muchos aspectos de la vida de la comunidad. Las puertas de la ciudad, de las ciudades amuralladas, eran como lugares de asamblea, de reunión para decidir cosas importantes, juicios, negocios, etc. La puerta también hablaba del mendigo, el que se sentaba a la puerta, y incursionamos en el Salmo 41 sobre el versículo que dice que bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Y decíamos que eso se refiere también a la puerta, solo que en este caso del Salmo no se refiere a la puerta al mendigo que pide ayuda de los demás, sino se refiere a cuando nosotros somos capaces de llegar a un estado de conciencia, de reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de un auxilio más allá de lo humano. Y esa es la dicha, es la riqueza del cielo, porque cuando uno reconoce su necesidad espiritual, entonces alcanza la bondad de Dios. Hoy quiero continuar con la alegoría, con este dicho del Señor, para entenderlo, porque son cosas tan profundas las que dice el Evangelio de Juan, y en el capítulo 10 no es la excepción, que vale la pena incursionar en ellas para poder entender esta alegoría. Verso 7 dice: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La alegoría, Él es la puerta, Él es el pastor, y hay muchas otras similitudes que se producen. Luego dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Obviamente nadie como Él era el pastor de las ovejas, pues Él vino a poner su vida por ellas, Él vino a rescatarlas. Cuando dice yo soy la puerta, quiero aprovechar el estudio para incursionar en un tema, así como hicimos en el estudio anterior de aprender sobre el que se sienta a la puerta, sobre el que llega a un estado de conciencia de su necesidad espiritual. Ahora quiero enfocar otro ángulo de la puerta. El Señor obviamente es el que está diciendo yo soy la puerta, como dice el versículo 9. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos.
La palabra pastos es muy parecida a la palabra ley, nomos, en griego, y lo que está refiriéndose más bien no solo a los pastos, porque es una alegoría, no solo a los pastos de las ovejas literales, sino se está refiriendo a los pastos del alimento espiritual como lo es la palabra de Dios, ya que nomos es ley o Pentateuco o la instrucción de Dios, y pastos comparte la misma etimología. Así que está hablando en cierta forma de entrar por la puerta, pasar por la puerta, entrar y salir y encontrar la instrucción de Dios. Hoy quiero hablar de la puerta, de una protección que podemos nosotros tener y echar mano, una protección espiritual. Y le voy a poner como un subtítulo a este estudio, el Shema. El Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema lo encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4. El Shema Israel, así se conoce, es la confesión de fe de Israel. Muchos tienen confesiones importantes a la hora de un momento dramático en su vida, de vida o de muerte, y eso es lo último que dicen. Pero el pueblo de Dios tiene esta herramienta que es el Shema o el Shema Israel. Esa es la confesión de fe más grande que se puede decir aún en el momento que uno pudiera ver que va a morir, que no hay más que morir, decir esta confesión. La confesión en hebreo dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Traducido dice: escucha Israel, Adonai, o sea, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, es uno es. Es una confesión para declarar que no hay nada aparte de Él, como dice nuestro logo que usted puede ver atrás. Nada hay aparte de Él. Él es el más grande, Él es el superior, Él es todo, pero tenemos que entender que aunque Él es todo, no es responsable del mal, no es el causante del mal. Y es que el mal que existe en este mundo, este cosmos, el mundo presente, no es el cielo, no es el mundo de Dios, no es la habitación de Dios. Esta es una provincia en el reino completo de Dios, pero una provincia que está en un proceso de juicio, un proceso que lleva ya millones de años desde la rebelión original de la serpiente antigua, como se revela en las Sagradas Escrituras, que fue echado el diablo y sus ángeles, que eran serpientes antiguas del cielo de Dios, y fue echado a un lugar que no era el cielo, y ese lugar a donde fue echado, porque él se rebeló y él llevó oscuridad y llevó la mentira en su rebelión, pues lo convirtió en un caos. Ese caos es este mundo donde estamos. Entonces, donde está la serpiente, lo que hay es caos. Pero Dios, que es grande en misericordia, su misericordia es infinita, no destruyó a ese rebelde, sino que dio la oportunidad para que ese rebelde pudiera enmendar sus pasos, y sobre todo porque como había salido de la creación de él, de la palabra de Dios, y seguramente había algunas chispas de esa palabra que estaban integrando, pero ya capturadas por la rebelión y por la mentira. Entonces el Señor hace una programación de rescate de esas chispas de divinidad que están encapsuladas en la oscuridad,
de la rebelión y de la mentira y de la muerte. Y podríamos decir que también sería una oportunidad para que la serpiente se arrepintiera de ver su maldad. Y eso es el relato de Génesis 1, cuando dice el versículo 2 que había caos y desorden y vaciedad en este mundo. Pero hay una intervención divina en este mundo de organización o creación, donde Él va a ordenar el universo, creando soles, estrellas y poniendo la tierra también como una parte importante de ese plan de restauración, y en esa tierra poniendo una capa del cielo, una capa que produciría cultivos, que produciría vida. Y en el centro de esa capa, en el centro puso y trajo de la eternidad el huerto del Edén o el paraíso, y pone ahí a nuestros padres Adán y Eva. Entonces, la misión de Adán y Eva era difundir la luz del árbol de la vida y de la instrucción de Dios a este universo que Dios había organizado para ellos, porque todo fue creado para ese propósito. Pero el rebelde, la serpiente antigua, desde afuera de ese entorno del paraíso, logra hacer olvidar a nuestros padres el mandamiento, los engaña con sus artificios, como lo hizo en el cielo con la tercera parte de ángeles. ¿Qué habilidad tan grande tiene que en el cielo pudo engañar y hacer que la tercera parte de esos seres, de esas criaturas, no vieran a Dios y lo siguieran a Él? De igual manera con nuestros padres los engañó y los capturó en la oscuridad, en la muerte y en el dolor. Entonces todo, desde entonces hasta la fecha, este lugar es un lugar de esclavitud, de dolor y de oscuridad. Y cuando digo que todo es de Él, que todo viene de Él, lo que estoy diciendo no es que todo el mal viene de Él, ni que todo lo que nos molesta, las enfermedades, el coronavirus, viene de Él. Lo que estoy diciendo es que nada aparte de Él hay, porque a pesar de ese mal que hay en el mundo, Él empezó a visitarnos de nuevo. No obstante que nos salimos de su protección en los principios de los tiempos, obedeciendo a la serpiente, empezó a enviar su luz en forma de mensajes, de palabra, su árbol de la vida, sus instrucciones. Finalmente, bueno, hay un proceso enorme. La revelación del Sinaí es la luz del mediodía que revela el propósito de Dios y que pone la contabilidad de la deuda del pecado, porque solo había muerte desde Adán hasta que vino la revelación del Sinaí, de la instrucción de Dios en el Sinaí, pero no se sabía la cantidad de la deuda, qué era lo que se debía. Pero cuando viene la Torá, cuando viene la instrucción de Dios, y sabemos que no hay que robar, porque el que roba tiene que pagar el doble, que no hay que hay pecados de muerte, que hay pecados que tienen ciertos castigos, y ciertos castigos es la deuda de la transgresión. Ahora, ya sabiendo cuál es la deuda, no podemos nosotros pagarla. Nos damos cuenta que es imposible pagarla, pero ya sabemos que no podemos pagarla. Pero entonces Él establece el anuncio y el sistema de la muerte del inocente, que un inocente ha de morir para cubrir el precio de la deuda, y se establece en esa forma de un antitipo el sistema de sacrificios levíticos, apuntando que habría un día en el futuro que vendría el sacrificio perfecto, el pago completo, la liberación de la esclavitud total y la restauración o reconciliación con Él. Y así sucedió. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El mismo Dios se hace como uno de nosotros, viene por medio de ingresar en esta creación en la expresión mínima de la vida, que es una semilla, y luego crece, porta en su cuerpo nuestros pecados, expía los pecados muriendo en el madero del Calvario,
después de haber expiado los pecados, resucita y se eleva a las alturas para continuar el proceso de restauración, prometiendo que Él va a regresar, porque tiene que completarse ciertas condiciones y cierto rescate en ese mundo caótico que ha sido puesto en esa situación de oscuridad, de caos, de esclavitud, desde la rebelión de la serpiente y desde el pecado de nuestros padres en el huerto del Edén. Entonces, el proceso sigue. Teníamos que nacer nosotros, venimos a la tierra a 2000 años de este maravilloso acontecimiento de redención, y ahora nosotros podemos decir que el Shema Israel es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, no hay nada aparte de Él. Él es uno, Él está haciendo un proceso de restauración, Él está diciéndonos a nosotros que volverá pronto. Esa es la gran noticia y la gran bendición. Entonces, la luz de Dios al mismo tiempo viene para ser nuestra protección. Yo soy la puerta y vamos a entrar, dice el Señor, por la puerta que yo soy, vamos a entrar a pastos para que haya comida. Entonces, el Shema continúa diciendo así. Primero es declarar que Él es uno y único, que no hay nada aparte de Él, esa es la luz que está viniendo. Segundo, declarar, y lo digo en hebreo para que usted lo escuche y vea puede ver la traducción ahí. Dice: Be'ata et Adonai Eloheja bechol levaveja ufchom nafsheja ufchol meodeja. Lo que dije fue: y amarás al Señor, a Adonai tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Esa es la siguiente parte del Shema: amar a Dios con todo el corazón. Como Él es uno, es su declaración, nuestra declaración de fe es amarlo con todo el corazón. Y luego dice: y estas palabras, Bejayúa de Barima, Elea Shera Nujimet Sabeja, Ayom Alebabeja, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Y sigue diciendo: Beshinantán levaneja, y las inculcarás, o sea, las pondrás diligentemente, levaneja, sobre tus hijos. La necesidad de transmitir la fe y la declaración de fe del Shema a nuestros hijos es demasiado importante. ¿Cómo? Van beshipteja, cuando estés sentado en tu casa. Bebetteja, cuando ublecteja, cuando andes. Baderej, en el camino. Ushobeja, ucomeja, cuando te sientes y cuando te acuestas. Es decir, debe estar todo el tiempo en nosotros sabiendo que Dios es uno y que hay que transmitirlas a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros discípulos. Y luego dice: Ukshartam leot al yadeja, y las atarás como signo. Y las Ushartam leot al yadeja bejayule totafo, y serán como filacterias o bandas entre tus ojos. O sea, tienen que estar fijas en la mente. Tenemos que tener fijo esta declaración: Dios es uno. No nos podemos mover de que Él domina todo, pero tenemos que aprender que Él no es el causante del mal, porque vamos a ver lo que viene a continuación. Dice el versículo 9, de Deuteronomio 6:9, dice: Uktaktam al mesusot beteja ubishareja. Uktaktam quiere decir las escribirás, al mesusot, sobre los marcos, sobre los portones. Beteja, de tu casa, ubishareja, y sobre tus portones. Entonces esta parte
Es bien interesante, bien bonita, que quisiera compartir su significado. Dijimos que estas palabras son la declaración de fe más importante, más grande, porque estamos declarando la unicidad de Dios, su soberanía sobre el universo entero, descartando cualquier duda de una responsabilidad del mal, sino que es el amor de Dios manifestándose, pero que esta unicidad debe impregnarse y debemos hacer que se impregne en los nuestros, en nuestros queridos. Pero el versículo 9 dice algo para concretar: las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus portones. Esto ya empieza a mostrarnos una idea de protección, una idea de seguridad, porque escribir estas palabras que acabo de decir, esta declaración que acabo de decir sobre los marcos, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, yo soy la puerta de las ovejas, el que entre por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Estamos hablando de que el Señor es la puerta. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, Dios es la puerta, pues. Y pasar por la puerta significa, cuando salimos vamos hacia la calle, nos exponemos, y cuando entramos traemos peligros y queremos protección. La casa es el lugar de seguridad, pero estas palabras escritas en la puerta vienen a ser una protección. Y no es un amuleto, como podríamos pensar, inventar cualquier otra cosa, por ejemplo, poner algunas cebollas detrás de la puerta, o hay amuletos, hay supersticiones para traer buena suerte y protección, pero lo que yo le estoy diciendo hoy no es un amuleto, no es una invención, es la purísima palabra de Dios, que nos dice que hay que escribir estas palabras en los portones. Y ahora vamos a ver algo más sobre eso, para ver en qué consiste la protección. En primer lugar, es muy importante que, si esto es tan grande, debe haber más referencias a esta protección o a este mandamiento como principal. Por eso ahora le voy a mostrar lo que el Señor Jesús y el Shema, cuál es la instrucción de Él sobre el Shema. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, en los otros evangelios también, pero Marcos es el que tomé para exponerlo porque lo hace de una manera muy espectacular. Y Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir, otros personajes estaban discutiendo con el Señor sobre otros temas, y había alguien que estaba oyéndolo, un experto en las Escrituras, y cuando terminó su discusión se acerca y sabía que les había respondido bien. O sea, vio que las palabras de Jesús estaba de acuerdo con lo que él pensaba, y bueno, no con lo que él pensaba, sino con la verdad. Entonces le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Parece que esta es una pregunta capciosa, pero no lo es. Es una forma de estudiar, una forma de aprender preguntándose. Si es un buen maestro, pues me tiene que responder, y vamos a ver si me responde bien. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces el Señor Jesús les dice el Shema, les dice Deuteronomio 6:4. Miren cómo dice: y respondió Jesús: el primero de todos los mandamientos es, y comillas, y literalmente diríamos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, oye o escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo mismo de Deuteronomio 6:4. ¿Cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más grande es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es decir, no hay nada aparte de Él, no hay nada fuera de Él. Él es el más grande, pero como ya lo expliqué, en este momento estamos en este mundo, en un proceso. Por eso es que no vemos toda la felicidad del cielo con nosotros, sino atisbos nada más.
Pero ese sigue siendo el mandamiento. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y veamos qué dice a continuación. Lo mismo que sigue diciendo allá en Deuteronomio 6, 4, 5 y 6. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, a veces nosotros pensamos y decimos parcialmente el mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es parcialmente verdad, porque el primer mandamiento sí es amarlo, pero antes de amarlo es la declaración de fe de que Él es uno y único, de que no hay otro Dios, Él es uno, y que hay que amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Y continúa diciendo el Señor Jesús en Marcos 12, 31 lo siguiente. Y el segundo mandamiento, esto es muy importante, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba no le preguntó este mandamiento, este segundo mandamiento, porque allá en Deuteronomio 6 aparece con el Shema, solo aparece, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser vivo. Pero al ir avanzando el proceso de la revelación y de la teología en el pueblo de Israel, se llegó a la conclusión de que el segundo mandamiento era este. Ya unos 100 años antes de nuestro Señor Jesús, había dos escuelas. La escuela farisea de la casa de Shammai y la escuela de la casa de Gilel, que son los ancianos mencionados en los evangelios. Ellos establecieron brillantemente principios de estudio, y se cuenta una historia de un hombre que se acerca al maestro Shammai para decirle: quiero convertirme a tu religión, al judaísmo, pero si me dices toda la ley de Dios, toda la Torá, mientras estoy parado en un pie. Como eso es imposible, entonces Gilel lo corrió, Shammai lo corrió y le dijo: insensato, no te puedo decir eso. Y entonces fue con el otro maestro, que era famoso por ser muy bondadoso, y le dice lo mismo, le hace la misma pregunta: mira, quiero convertirme a tu religión, pero necesito que me digas toda tu religión, todo tu mandamiento o toda tu instrucción mientras estoy parado en un pie. ¿Cómo no? Le dijo: lo que te es odioso a ti, no se lo hagas a tu vecino. Y entonces el hombre dice: sí, eso es todo. Le dice: lo demás es comentario. Bueno, le dijo. Entonces ya el hombre dijo, para irse, oye que el maestro dice: ve y estudia el comentario. O sea, le dijo lo mismo que el otro maestro, que Shammai, pero se lo dijo buscando lo más importante. Entonces los maestros de Israel habían llegado a la conclusión de que el primer mandamiento es: el Señor tu Dios, el Señor uno es, y el segundo mandamiento es el prójimo. Ahora, Gilel dice: no, lo que te es odioso a ti, no se lo hagas a tu vecino. Pero el Señor Jesús lo cambió y lo adecuó a otra parte de la revelación que hay en la Escritura, en el Pentateuco, y le dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo puso en forma positiva y no negativa. Y estos son los mandamientos más grandes. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿cuál es el principal mandamiento? Dios es uno. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo es que podemos llegar a una conclusión? Porque toda la ley de Dios se resume en esto. No hay mayor mandamientos que estos. Pues Pablo en Gálatas 5:14 lo pone más restringido, brillantemente encapsulado, porque dice: toda la ley de Dios, toda la instrucción, toda la Torá se resume en este precepto:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que pareciera que Pablo olvida poner el Shema. Oye, Israel, Señor tu Dios uno es. Pareciera, pero solo pareciera, porque nosotros no podemos amar al prójimo si no nos percatamos que el prójimo está hecho a semejanza de Dios como nosotros también. La fuerza que nos puede motivar para amar al prójimo no es que somos nosotros personas bondadosas, eso no existe, somos muy egoístas todos, siempre veremos lo que nos conviene, pero cuando nosotros nos damos cuenta que aquel también fue hecho a la imagen de Dios y por esa imagen lo voy a amar, entonces es cuando puede cobrar vigor este mandamiento. Y si yo amo a mi prójimo, lo que estoy diciendo, reconozco que Dios es uno, reconozco que Dios es superior, reconozco que no hay otro fuera de Él. Muy bien, entonces el Señor Jesús y el Shema nos dan esta claridad tan hermosa. Pero hay una forma más larga del Shema que la que yo les leí al principio de los primeros versículos, que son Deuteronomio 6, del 4 al 9, esa es la primera parte. Además de esa parte, el Shema tradicionalmente en el pueblo de Israel se ha considerado que es más largo y que está también compuesto por otras escrituras, que son Deuteronomio 11, 13, 21 y Números 15, 37 al 41. Entonces se vuelve un poquito más largo. Y quiero hablarle de esta forma larga del Shema en los próximos minutos. Lo primero que quiero hacer es mostrarle una fotografía del Shema completo, del Shema que incluye Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. En esta fotografía usted puede observar aquí, está escrito el Shema completo. Este es algo que está escrito por indicación mía y está escrito con participación mía, así que yo se lo quiero regalar. Puede fotografiarlo, puede sacar una captura de pantalla, imprimirlo y puede usarlo para algo que le voy a decir enseguida como protección. Como vemos, esta es una protección espiritual. Esta fotografía que tiene el Shema completo, ¿cómo puede usted usar la protección? Se lo voy a decir. Aquí en esta siguiente fotografía yo le estoy mostrando, esto también es algo artesanal, igual que el pergamino que le mostré anteriormente. Esta es una cajita de madera que es vacía por dentro. Aquí puede usted ver una puntita donde se quita esta tapa. En esta fotografía también se quita esta tapa y ahí se puede poner el rollito de la impresión del Shema completo guardadito en la caja y se pone en el marco de su casa. Esta está, tal vez no se aprecia bien, pero puede usted creerme que esta está pegada al marco de la casa, tal como dice el mandamiento. ¿Se recuerda que leímos? Y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en los portones de tu casa, en los marcos de tu casa. Pues esta es una forma práctica, es una forma que el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, muy prácticamente y debido a cumplir ese mandamiento, se ha dado cuenta que se puede hacer esto literalmente. No es como una superstición, porque está en la palabra de Dios. Hay cosas que son supersticiones, como le decía, poner cebollas o poner ajos u otras cosas, porque hay una necesidad de cuidarse, de protegerse. Las cebollas dice que son muy buenas, que absorben las gripes y las enfermedades. También eso podría ser cierto,
Pero esta es una protección superior, porque es una protección dictada por la palabra de Dios que nos cubre cuando salimos y nos cubre cuando regresamos. Le quiero explicar un poquito más sobre esto. La letra Shin, esta letra que usted puede apreciar aquí es la letra Shin. Y también la puede ver en la cajita donde está el pergamino con el Shema escrito por dentro. Mire, ahí está la letra Shin. Y le voy a explicar cómo es que la inteligencia del pueblo de Dios llegó a esta conclusión. En primer lugar, escribir en hebreo el Shema que nos dice Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 9, en los marcos de la casa es imposible. Es imposible porque los marcos, a veces nuestros marcos son de metal, no son de madera y no es fácil escribirlos ahí. Entonces es muy práctico escribir el pergamino, por ejemplo, fotocopiar ese pergamino. Bueno, puede comprarlo si quiere, los venden, puede buscar, averigüe, o puede usar este que es artesanal, que está hecho en Made in Guatemala. Yo sé cómo se hizo, yo lo encargué para que lo hicieran. Y estas cajitas también las puede comprar, las puede adquirir, las puede pedir en Amazon, hay tantos lugares ahora para comprar. Yo no le voy a decir cómpremelas a mí porque no las fabrico. No es negocio lo que estoy haciendo. Pero es muy práctico poner ese pergamino adentro de la cajita y ponerlo en el marco de la casa. Y esa letra que le estoy hablando, la Shin, la vamos a analizar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que significa? Para que vea usted la gran protección y bendición. La Shin es la inicial de la palabra Shaddai. Shaddai. La palabra Shaddai es más conocida aún en nuestro mundo occidental. Hay una canción muy bonita que habla de el Shaddai, muy linda, que surgió hace varios años. Hay iglesias, organizaciones que se han llamado el Shaddai. Son organizaciones cristianas muy fuertes, muy bendecidas por el Señor. Pero, ¿qué hay en el Shaddai? El Shaddai forma parte de una locución, de un nombre divino. El nombre divino es Él, que quiere decir fuerza, pero la fuerza más grande del universo, la fuerza que creó el universo. Y Shaddai, el Shaddai. Shaddai se traduce como el Todopoderoso, pero es muy, muy difícil entender la traducción del Shaddai porque tiene que ver con montaña, con oculto, es decir, es el poder oculto de Dios desde los collados eternos. Ahora, Shaddai también viene a ser un acrónimo, la letra Shin que se pone en la cajita donde vamos a poner el Shema, significa las letras de estas palabras: Shomer, Daltot, Israel. Shin, Shomer, Dalet, Daltot, Israel. Shomer es un infinitivo, es un participio que significa guardador. Guardador. Shomer en hebreo es guardador. Daltot es plural de puerta. Dalet, Delet es puerta. Daltot son puertas, varias puertas. Y la última letra que suena como una I es Israel. Entonces, el guardador de las puertas de Israel. ¿Quién es? Él, Dios, el poder creador del universo.
cuando nosotros ponemos con esa fe y con ese entendimiento, no como una religiosidad y no como un amuleto, porque ese es el peligro cuando uno no conoce lo que es y solo lo hace porque lo oyó, ¿verdad? Porque alguien lo dijo, corre el riesgo en estar algo que es bueno, estar pervirtiéndolo a una superstición y un amuleto. Pero cuando uno tiene conocimiento de causa, que esa cajita lleva las palabras de Dios, que Dios ordenó que se pusieran en los marcos de la casa, en los portones de la entrada, y que esa letra Shin que lleva adentro el Shema significa el guardador de las puertas de Israel. Israel, sí, Israel es una nación que se llama Israel. Ahí es donde se dio la revelación de la Torá. Ahí surgieron los patriarcas, el pueblo escogido por Dios, pero también hay una extensión de ese Israel hacia todos los que son de la fe de Abraham, a los que Dios les reveló la justificación por la fe como Abraham. Todos son Israel, son pueblos de Dios también. Por lo tanto, también mi puerta puede ser protegida, aunque esté en otro lado del mundo, aunque esté en Latinoamérica o en cualquier otra parte. Dios está protegiéndome. Pero tengo una protección, tengo una herramienta antiquísima de protección que puede hacer que me libre de momentos de dificultades que yo no sé que hay un peligro ahí. Muy bien. Entonces, el Shema lo podemos unir a esta confesión que encontramos en el Salmo 121. El Salmo 121 dice, los versículos 5 para el final. No lo puse todo, pero tomé el extracto del versículo 5, aunque los primeros 4 versículos son igualmente protectores. Pero dice, el Señor es tu guardador. ¿Quién es? El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire qué cosa tan bella, qué apropiado para estos momentos. Y le quiero regalar una confesión más resumida, que con esto voy a ir terminando ya. Hoy me alargué bastante. La confesión más resumida, un regalo para usted. Si usted pone esa cajita en los marcos de su casa con el pergamino impreso y enrolladito metido adentro de la cajita, y usted la pone ahí, cuando usted salga, tal vez no le va a dar tiempo a decir todo el Salmo 121, pero puede memorizar esta confesión. El Eterno sea mi protector y mi sombra a mi mano derecha. El Eterno guarde mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y puede decir amén. Mire qué cosa tan bella. Una leve oración de salida, una leve oración de entrada, y esto le va a dar una alegría, un cumplimiento de un precepto de la palabra de Dios. Así que concluyo y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esto no es mágico, usted no puede poner la mezuzá ahí y decir, bueno, ahora como ya tengo la mezuzá, los demonios se van a ir, el coronavirus se va a ir. No, usted tiene que seguir siendo diligente, ejercitando su fe, pero es una protección innegablemente que le va a guardar. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este maravilloso pasaje de tu palabra. Bendito seas tú, Señor, y gracias sean dadas a ti que nos das ese reposo en tu palabra, en tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la protección de mis hermanos en sus casas y cuando salen a trabajar, los sectores de riesgo, los sectores
que tienen que exponerse para el sustento de la familia afuera, que tú los guardes y que estas herramientas que son tan antiguas como cuando tú las revelaste, que hoy nosotros podamos echar mano de ellas como un oasis de cuidado en nuestras vidas. Como la oración que hizo Moisés por su hermana, el na refa na la, dijo Moisés. Yo digo hoy, el Dios na, por favor, refa sana, na, por favor, lanu a nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Querido hermano, le invitamos a compartir nuestros estudios, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en la plataforma de Facebook. Volveremos el otro miércoles con un estudio siempre de la palabra de Dios, basado en Juan 10. Mire qué cosa tan bonita, la puerta y cómo nos dio el lugar para incursionar en el tema que acabamos de hablar. Seguiremos ahí, pero también el domingo, antes del próximo miércoles, el domingo lo esperamos en los mismos canales Facebook y YouTube para que comparta con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, nos sane y nos cure, y hasta la vista.